Gracias. Y precisamente en el tema de la movilidad, lo que yo quería centrar inicialmente es que en estos últimos años, digamos, lo que ha caracterizado las actuaciones, vamos a decir, en pro de la movilidad, son precisamente las enormes infraestructuras. Y esas infraestructuras, por supuesto, absolutamente relacionadas con las grandes operaciones y con una configuración de un territorio que, desde luego, dista muchísimo de cualquier óptimo, semióptimo o óptimo reducido. Curiosamente, se han hecho grandes infraestructuras en todos los sentidos. Desde el punto de vista de las carreteras, es curioso además que hemos hecho unas enormes infraestructuras que son esas llamadas radiales, que encima no se usan absolutamente para nada. Es que es un caso tremendo, con una ideología detrás de que no costaba al sector público, que le iban a pagar los usuarios, y como no hay usuarios, por supuesto los usuarios no las pagan, y al final lo que se está cociendo es una fórmula por la cual las vamos a pagar todos, y probablemente para que siga sin usarse por nadie, para que parcelen el territorio de una manera terrorífica. Entonces, bueno, pues ahí está, y se han hecho además sin que haya habido mucho debate público ni nada, o sea, y incluso los ciudadanos debieron pensar en algún momento que las iban a utilizar, porque si no, yo entiendo que algo más se había hecho para que queremos esto. Y eso lo he hecho por un lado, y es lo más grave, la administración del Estado, pero es que la Comunidad de Madrid, por ejemplo, utilizó también el mismo mecanismo para hacer obras como la de 45, la carretera de los pantanos, con todos los espacios geológicos, y también ahora mismo están en crisis. O sea, esto de que lo que construyen los privados no cuesta a los ciudadanos es una absoluta mentira que tampoco se ha desmontado nunca bien. Por eso yo creo que diagnóstico sí hay que hacer, con independencia de que luego no estén las cosas tan claras como las que hay que hacer en el principio. Desde luego, por ejemplo, el tema de carretera está clarísimo que hay un poquito que hacer. Probablemente hay que coser algún problema puntual, con una conexión de la red, que por supuesto se han hecho locuras. No sé si habéis visto los mapas, que es curiosísimo. Una carretera de Castilla-La Mancha que llega justo hasta el Tajo y acaba como si los coches fueran a caer al río. Y dice, pero bueno, ¿a quién se le ha ocurrido esto? O sea, una carretera que no va a ningún sitio, que va al río, de cabeza. Como es parte de Castilla-La Mancha, digamos, pero es la conurbación de Madrid, por lo que se ha hecho eso, no se ha hecho porque en Castilla-La Mancha las carreteras son fundamentales. Hay otras muchas por todo el país que tampoco se usan, ¿no? Pero esa debe tener uno de los interocupación mínimo, porque no va a ningún sitio. Y bueno, y por supuesto en las grandes infraestructuras no deberíamos olvidar tocar un poquito lo de la M30 en Madrid, que también efectivamente al final lo pagamos con los ciudadanos por el enorme déficit que tiene el ayuntamiento mayor despacho. Pero a mí una cosa que me preocupa especialmente es lo que ha pasado con el transporte público, porque en el transporte público también ha habido un exceso de infraestructuras. O sea, el caso más evidente no es la decisión es anterior a este libro, pero vamos, yo creo que se puede tratar al mismo tiempo, porque cuando se han visto el resultado que ha sido después, es el ferrocarril de San Martín de la Vega, pero que era, por supuesto, era un mecanismo para ir a un macrocentro de ocio, no sé qué, que al final ha sido un grupo absoluto, y que ha habido que cerrar absolutamente por falta de usuarios. Entonces, que yo sepa, ese ferrocarril, por los datos indirectos que tomaban, entonces, pero vamos, podrían concretarse como un río, costó 120 millones de euros y cada año costaba su mantenimiento, el mantenimiento de los trenes y de la infraestructura, creo que 4 millones en la comunidad, para que fueran 4 gatos pero contados. Bueno, de hecho, cuando se cerró, un periodista que hizo una visita, no sé si de 10 minutos, en una revista de estas, o de un periódico de estos de Metro, y esperó varios trenes y escribió en el tipo, bueno, de los 4 trenes no sé qué he visto, solo había un viajero. O sea que no había ni un viajero por tren. O sea, es alucinante. Y había, por ejemplo, un aparcamiento de plazas y allí, y entonces los ciudadanos, que hay un bloque, que era muy curioso ese grupo, porque toda la gente opinaba, había por supuesto la postura de y nos van a dejar sin transporte público en San Martín. Y entonces decía, pero coño, ¿cómo que nos van a dejar sin usarlo a nadie? ¿Para qué? ¿Para qué hay que mantenerlo? Y decía, si es que hay un aparcamiento maravilloso, y no sé qué, decía otro. Y además a mí me gusta muchísimo, porque me voy a meter mano con mi chica, porque como no hay nadie en el aparcamiento, está iluminado y tal, hay seguridad.
Es estupendo para eso, pero claro, para eso, pero me hace un poco caro para esa finalidad, ¿no? Ese es un caso paradigmático. Pero el déficit del transporte público que está suponiendo hoy el que el billete de metro, el billete de todos los medios de transporte, el consorcio que esté subiendo desaforadamente, debido a otras actuaciones que tampoco tienen usuarios. Por ejemplo, los tranvías estos de Pozuelo y de Boadilla, es que van vacíos. Es que van vacíos. Tú te pones, yo lo veo muchísimas veces, veo, digo, pues 2, 1, 3. Es alucinante. No sé si sabéis que, no sé la cifra exacta, bueno, me han dado varias, pero todas están entre el 10 y el 15. Es decir, el coste que está suponiendo al sector público, a la Comunidad de Madrid, y por lo tanto que está repercutiendo, lo estamos pagando entre todos, porque nos suben otros billetes para poder pagar eso. También lo hizo una empresa privada y no costaba a la comunidad, era una concesión, ¿cómo que no costaba? Luego cuesta todos los años la amortización de la obra y la explotación. Y por cada euro que ponen los viajeros, o sea, o por cada 10 euros que cuesta esa amortización, los viajeros ponen, ¿no? Unos dicen 1 y otros 1,5. Pero vamos, entre 1 y 1,5. Es decir, que una infraestructura que tiene, económicamente, tiene esos resultados, es que, evidentemente, como se demuestra con los viajeros, no sirve para nada. Y algunos de los otros tranvías y alguna prolongación de metro pasa igual. Entonces, hay que construir las infraestructuras que son necesarias. Lo importante para el futuro, y que a mí es lo que más me preocupa, y estoy de acuerdo también con lo que decía Eduardo y lo que se ha dicho antes, es que tenemos una ciudad que va a haber, fundamentalmente está hecha, nos guste o no nos guste, y tenemos unas infraestructuras que se han hecho tantas que a lo mejor lo que hay que hacer es una de las decisiones más acertadas que yo creo que una comunidad como San Martín de Alcázar, cerrarlo. Curiosamente, ha sido algo que tampoco ha tenido ningún coste político. Entonces se gastó el dinero ahí, lo cierra, y tampoco se ha visto una indignación ciudadana de que se tira el dinero. Para nada. Que es tremendo, o sea, no solo en otras actuaciones. O sea, para el futuro lo que tenemos que ver es que efectivamente hay que promocionar los medios no motorizados, hay que conseguir que la gente que andar sea una cosa mucho más sencilla, hay que conseguir el movimiento de la bicicleta, pero es verdad que en una ciudad del tamaño de la que tenemos no es concebible la movilidad sin medios mecanizados. O sea, no es concebible que la gente se mueva sin algún medio mecanizado, sea el que sea. Pero a lo mejor, por ejemplo, en lugar de presumir de tener enormes tranvías, o sea, tranvías más que enormes, modernísimos y carísimos, lo que tenemos que hacer es pensar en que los autobuses pueden ser más eficientes, por pelearnos porque sean autobuses no contaminantes, pero no sé si sabéis, por ejemplo, el primer tranvía de Andalucía, de Belén Málaga, pues también lo ha hecho el alcalde recientemente. Por supuesto, con una broma ha echado la culpa al gobierno andaluz, pero es una cosa que promocionó el ayuntamiento, consiguió que el gobierno andaluz lo construyera, pero como él lo tiene que mantener, y claro, y la explicación a los ciudadanos era muy sencilla, es que me cuesta la cuarta parte poner autobuses, y además, poco más autobuses. Si antes había un tranvía cada media hora, ahora hay un autobús, no sé si cada 20 o cada 15 minutos. Y todavía me cuesta la cuarta parte, luego presto mejor servicio. Entonces, ese tipo de cosas habrá que pensarlas para el futuro. O sea, lo que tendremos es que ser más racionales, no pensar que cualquier infraestructura de transporte público es buena. Vamos, yo no por presumir, pero vamos, no fui yo, fue Emilio Milán. Pero la última época de Guinea, cuando se hizo un plan de transporte para Madrid, llevaba un capítulo de plan y un capítulo de sostenibilidad económica, porque aquí parece que la sostenibilidad solamente tiene que ver con la ecología, pues tiene muchísimo que ver con la economía. Lo que económicamente no es sostenible no se debe hacer, porque luego repercute sobre ti mismo, sobre todos los ciudadanos y sobre los siguientes, porque hay algunas situaciones estas que la van a pagar nuestros hijos y a lo mejor otras generaciones. Entonces yo creo que estas grandes intervenciones, que muchas de ellas lo que han servido es para justificar las actuaciones urbanísticas, son lamentables. Curiosamente también os diré otra cosa, muchas de las enormes actuaciones urbanísticas encima no han estado conectadas al transporte público, y lo que han conseguido es incrementar muchísimo más el uso de los coches. Por ejemplo, una de las actuaciones que tiene una conexión nefasta con el transporte público son las 4 grandes torres. Hay un paseo desde que se sale de la estación de metro hasta llegar a las torres. Y no quiero decir, por ejemplo, por las ciudades financieras del Banco de Santander o la ciudad de la Telefónica. Es que es inconcebible que el sector público admita que una empresa se deslocalice, lleve esa cantidad de empleo fuera y no sea con una conexión en transporte público eficaz. Eso es claro, ¿qué hace toda la gente que trabaja ahí? Moverse en coche.
Entonces, eso es, claro, incluso a Banco Santander no lo ha puesto en tranvía. Y eso, suficientemente lento como para que la gente no vaya en tranvía. Con lo cual, entonces, ¿cómo es posible? O sea, todas esas grandes actuaciones que salen hacia afuera, realmente lo que están generando es una sociedad, una ciudad mucho más insostenible, porque estamos usando muchísimo más coches precisamente. Por lo menos cuando teníamos las oficinas en Madrid, era posible ir a ellas en el metro, era posible utilizar el transporte público para llegar. Ahora no. Ahora, además, como están mucho más lejos, se le ponen muchísimo más kilómetros. Entonces, yo creo que lo que quiero decir es que hay que pensar en un futuro donde no solo podemos, en plan, entre comillas, romántico, pensar en que, bueno, hay que fomentar el peatón, hay que ayudar al peatón, hay que dar a la bicicleta. Es que en una ciudad-región del tamaño de la que tenemos es inconcebible su funcionamiento sin un transporte motorizado eficaz. Pero un transporte motorizado eficaz no puede basarse solo en el exceso. Y en el futuro, lo primero que vamos a tener es pensar mucho más en cómo gestionamos lo que tenemos que en hacer más. Porque vamos a ser incapaces de poder hacer más económicamente, pero no vamos a tener simplemente con pagar lo que debemos, pues ya estamos viendo lo que nos está costando en los días.